Permíteme decirte esta mañana, Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios tiene un propósito. Aún con ese dolor, con ese sufrimiento, con esa enfermedad, Dios tiene un propósito. Y no es que Dios se goza de los momentos difíciles que podamos vivir. Dios nos prepara para poder entrar a una tierra donde Él ha prometido que fluye leche y que fluye miel. Pero necesitamos entrar en el proceso. Necesitamos entrar en el propósito para que Él pueda cumplir todo lo que Él ha prometido en tu vida. Amén. Pero este año nos estamos enfocando a la familia. La familia como primicia. ¿Sí? Este tema de enero vamos a hablar de la primicia, pero todo el año vamos a hablar de la familia. Estamos ya preparando un congreso para mediados de año donde vamos a hablar de la familia, no solo de parejas, sino de familias, de la importancia de los roles del papá, de la mamá, del esposo, de los hijos. Todo eso estamos preparando como iglesia. Pero este mes estamos trabajando y enfocándonos a la primicia. Y la primicia tiene que ver con honra. El diezmo es parte de la ley. No voy a preguntar cuántos diezmos porque no lo quiero hacer quedar mal. El diezmo es parte de la ley. La ofrenda es de gratitud. ¿Sí? Uno cuando trae su ofrenda es de un corazón agradecido. ¿Sí? Yo tengo agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Traigo una ofrenda. El pacto tiene que ver con una promesa. Pero la primicia tiene que ver con honra. Eso está en el libro de Proverbios capítulo 3. Dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Y qué más? No han venido los teólogos esta mañana. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, primicia tiene que ver con honra. ¿Alguien sabe qué significa honra o qué es honrar? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Han escuchado la palabra honra? Porque necesitamos entender qué significa honrar para poder practicar lo que estamos en esta mañana enseñando. Honra tiene que ver con respetar, con dar honor, con enaltecer y con reconocer. Honra tiene que ver con respetar. Cuando la Biblia dice que los hijos tienen que honrar a los padres, ¿sí? ¿Cuántos hijos honran a sus padres? Tiene que ver con respeto. ¿Sí respetan? Tiene que ver con obediencia, tiene que ver con reconocimiento. Eso es honrar. Entonces cuando el libro de Proverbios nos está diciendo que honremos a Dios, entonces la primicia es una honra. Cuando yo doy el acto, cuando yo vengo y me preparo para las primicias, que es el 28, y yo traigo mi primicia, yo con eso demuestro mi honra a Dios. Demuestro mi respeto, mi obediencia y mi reconocimiento a Él. Pero esta mañana no quiero que usted enfoque primicia igual dólares, no. Vamos a hablar acerca de la primicia de la familia, acerca de la necesidad de un legado de honra como primicia. ¿Amén? Un legado de honra como primicia. Pero dejamos establecido que la honra tiene que ver con las primicias. Libro de Proverbios, en ese texto estamos trabajando ahora. Y el libro de Proverbios dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto. Hay un pedido de Dios, pero todo pedido lleva como resultado una respuesta. Y dice, entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando yo traigo mi primicia como parte de honrar a Dios, hay una consecuencia. Todo acto lleva una consecuencia. ¿Sí? No, yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me prospere, que este año 2024 sea el mejor año, que wow, la empresa, los negocios, todo camine, ok, pero que aquí hay algo implícito, hay un principio. Hay un principio. Y los principios de Dios son inquebrantables. Dios se mueve en base a los principios de Él que dejó Él establecido para sus hijos. Él no se va a mover en base a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a que lloremos, cuánto lloramos, cuánto no. Él se mueve en base a sus principios. Y aquí está diciendo esta mañana que cuando honramos a Jehová con nuestras primicias, Él se compromete
a llenar nuestros graneros con abundancia y que nuestros lagares rebosen de mosto. Pero primicia tiene que ver con honra. Primicia tiene que ver con honra. Y miren lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 13, acerca de la honra. Libro de Mateo, capítulo 13, del versículo 53 al versículo 58. Hay una historia donde Jesús regresa a su ciudad natal. Jesús regresa a su ciudad natal y se topa con sus antiguos amigos en Nazaret. Libro de Mateo, capítulo 13, versículo 58, dice, desde el 53 vamos a leer la historia, del 53 al 58. Y aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí. Y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? En el versículo 53, los que escuchaban a Jesús, ¿qué dijeron? ¡Wow! ¿Cómo enseña? Y ya ellos habían visto los milagros de Jesús y dijo, ¡wow! ¿Qué milagros que hace este? Comenzaron a honrarlo. Comenzaron a decir, qué buen maestro que nos puede enseñar, podemos aprender de él. Pero en el versículo 55 dice, pero por cierto, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y su hermano Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y el 58 es lo que quiero que aprendamos en esta porción bíblica. Y no hizo allí muchos milagros a causa ¿de qué? Jesús relaciona honra con creer. Jesús relaciona que ese pueblo no me está honrando, que ese pueblo no cree que yo puedo hacer. Y Jesús vino a Nazaret para hacer milagros. Jesús caminó por las calles de Nazaret y vino a su pueblo para sanar a todos los que estaban enfermos, para predicar el año agradable del Señor, decía Jesús cuando abrió el rollo de Isaías. Y él quería hacer todo en Nazaret, pero hubo algo que lo detuvo. Hubo algo que le impidió moverse: la falta de fe. La falta de fe de su pueblo. Dijo, no puedo obrar milagros. El versículo 58 me dice que no pudo hacer milagros porque había gente incrédula, que no pudo manifestar su poder porque el pueblo no lo honraba. Primicia, ¿con qué tiene que ver? Con honra. De nosotros depende si queremos vivir una vida lineal o si queremos entrar en lo sobrenatural del cielo. No te voy a decir que si no traes la primicia te vas a condenar, no vas a ir al cielo. Eso es otra cosa. La salvación es por gracia. Tampoco te voy a decir que si no traemos las primicias nos va a ir mal todo el año. Tampoco. Pero va a depender de tus fuerzas. Que te vaya bien va a depender de tus fuerzas. Pero si hay alguien que le cree a Dios, a lo que Él puede hacer, a lo sobrenatural de Él, la primicia es una puerta de honra para lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. La primicia es la llave que abre lo sobrenatural del cielo para nuestras vidas aquí en la tierra. Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí. Jesús no pudo hacer milagros porque no había honra. Entonces nosotros vamos a preparar la primicia. ¿Y será que si traigo esta canasta así, verdad, Dios me va a ayudar? ¿Y será que, pero por ahí, y venimos ahí el día de primicia, uy, cierto, se me olvidó las lentejas y paso por la tienda de la esquina trayendo unas 2 libras de lentejas como parte de primicia? Así no funcionan las primicias. Porque no es la cantidad que usted pueda traer. De hecho, Jesús estaba con los discípulos conversando en la sinagoga y vino una mujer que escondido echó 2 moneditas.
Y venían otros con sacos, con sus trabajadores que les cargaban y hacían sonar las monedas. Y Jesús dijo, mira, de hecho te digo que esa mujer que está allá dio más que los hombres que están acá. Entonces no se trata de la cantidad que podamos traer, sino de la expresión de honra que tengamos en nuestro corazón al momento de traerle a Dios. Y creyendo en nuestro corazón que esa primicia honra a Dios, y cuando hay honra, reconocimiento, obediencia, respeto a Dios, entonces se cumple el principio de lo que está en Proverbios, entonces Él bendecirá lo mío. Entonces no podemos solo andar pidiendo por ahí que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios nos haga abundante. No, hay principios en el reino. Y eso quería dejar claro para poder entrar en el legado de honra que forma parte del mensaje de esta mañana. Pero que usted tenga claro lo que significan las primicias. Por eso es que el pueblo celebraba, era una fiesta solemne, porque era la oportunidad de ellos honrar a Dios para tener la seguridad, la certeza de que Dios los iba a bendecir el resto del año. No es que ahí vemos, es que no, es que ellos tenían la seguridad, la certeza, la confianza plena de que su Dios era el que proveía, de que su Dios era el que sustentaba, de que su Dios era el que venía y entregaba el sustento a cada uno de sus hijos. Por eso es que cuando nos acercamos a Dios, iglesia amada, debemos creerle que le hay. En el libro de los Salmos, capítulo 112, este es uno de los versículos que más me gusta. ¿A cuánto les gustan los regalos? ¿No? Les regalo este versículo. Tómelo, hágalo suyo. Hágalo suyo. La palabra de Dios no solamente es para coger y leerla, no, es para que disfrutemos cada porción que está escrita ahí. Porque cada porción que está escrita en la palabra de Dios es aplicable a nuestras vidas. Cada porción de la palabra de Dios es aplicable a nuestras vidas. Y estamos entrando al legado de honra. Ya dejamos claro lo que era primicia. Hicimos una breve introducción de lo que era primicia, de lo que significa, del nivel de honra que debemos presentar y de cuando honramos a Dios, las cosas que suceden. Dice que si honramos, nuestros lagares rebosarán de monstruos. Que si no honramos, no podemos, y Jesús se imposibilitó de hacer milagros allí. Entonces, ya de usted depende cómo está su nivel de honra. No te hablé de la cantidad, sino de la calidad. Ya de usted depende cómo se presenta, cómo prepara su primicia y qué nivel de honra tiene con Dios. Ya no me puedo meter más ahí de lo que le expliqué esta mañana. Pero entrando al mensaje, quiero enseñar lo que es un legado de honra como primicia. ¿Cuántos padres han venido esta mañana? Padres y madres, no me va a decir, porque a nosotros nos enseñaron que los padres son papá y mamá, no va a decir papá, mamá. Para los padres voy a hablar esta mañana. Este versículo dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Quién es bienaventurado? Vamos, ayúdenme a predicar. ¿Quién es aventurado? ¿Y qué significa bienaventurado? Dichoso, feliz. ¿Cuántos están felices? Dichosos, alegres, contentos, gozosos. Eso dice el texto, no lo estoy diciendo yo. Entonces, que si no andamos dichosos, gozosos, felices esta mañana, algo estamos haciendo mal. Porque me dice la Escritura que el hombre que teme a Jehová es dichoso, es feliz. Tiene gozo, tiene alegría, tiene paz, tiene esperanza. Aunque todo esté de cabeza, porque todo está de cabeza allá afuera, ¿ok? Todo está de cabeza. Pero el hombre que teme a Jehová tiene gozo. El hombre que teme a Jehová tiene paz, tiene dicha.
Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Temer a Jehová. Es simple. ¿Hay temor de Dios en nuestro corazón? ¿Hay temor de Dios en nuestro corazón? Esa es la pregunta. Más que tenerle miedo a los choneros, a las águilas, a los lobos, a los que matan, a los que roban, ¿hay temor de Dios en nuestro corazón? Porque la Biblia dice que no tengamos miedo a los que nos pueden dañar el cuerpo, sino más bien que tengamos miedo al que nos puede afectar el alma. Entonces nuestro temor realmente debe ser conducirnos bien por la senda que Dios nos ha establecido andar. Punto. Estoy bien como hijo de Dios principalmente, y después como esposo, como padre, como hijo, pero primero estoy haciendo bien las cosas como hijo de Dios. Me estoy comportando como hijo de Dios realmente, no solo en la iglesia, sino en todos los lugares donde yo tengo que desenvolverme. Realmente estoy amando a mi prójimo, realmente estoy menguando mi orgullo, realmente estoy sacando lo de Rommel y llenándome de Jesús, o sigo con lo de Rommel, sigo pensando como yo, no es que yo nací así, es que yo soy así, así me formé, o estoy menguando para que Cristo crezca en mí. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo estoy trabajando en mi vida espiritual? ¿Cómo estoy trabajando en mi relación con Dios? Ese realmente debe ser el temor. De ahí todo lo que esté por fuera, dice la palabra de Dios, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y Él es el que nos defiende. O sea, ojo, no acampa alrededor de los hijos, no acampa alrededor del pueblo, no, de los que le temen. Y entonces cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, Él es el que nos defiende, el que nos guarda. Él es escudo alrededor nuestro. Entonces mi principal preocupación debe ser si yo estoy conduciéndome con temor delante de Dios. Y andar con temor delante de Dios implica muchas cosas. De otro día vamos a hablar acerca del temor a Dios y cuáles son las cosas que implica. Pero aquí me está diciendo el texto que si yo soy un hombre que temo a Jehová y me deleito en sus mandamientos, entonces tengo dicha y tengo gozo. Mira el versículo 2. Y su descendencia, le hablo a los padres. Mira, su descendencia será poderosa. ¿Cuántos quieren que su descendencia sea poderosa en la tierra? No, es que no habló como papá convencido de que quiere que su descendencia sea poderosa. Sí. Estamos hablando de que cuando no hay honra, honra es creer. Honrar también es creer. No es que traigo aquí frijoles, lentejas, traigo 20. No. Honrar también es creerle a su palabra. Entonces Dios me está diciendo a mí que si yo como padre, primero la bendición está para mí, yo como padre tengo temor de Dios en mi corazón, entonces Él promete darme gozo, darme paz, darme alegría, aunque todo esté de cabeza, aunque las cosas salgan mal, aunque estemos enfermos, Él promete darme gozo, paz en mi corazón. Y por mi vida de justicia delante de Él, entonces mis hijos reciben una promesa. Mis hijos reciben una promesa. Tus hijos reciben una promesa a causa de tu vida de justicia. Entonces dice que si yo soy un hombre que teme a Jehová, primero estoy bendecido, estoy dichoso, bienaventurado, y entonces mi descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Tu generación será bendita a causa de tu vida de fe, a causa de tu vida de justicia, a causa de tu vida de honra delante de Dios. Está escrito. Y si está escrito, así es. Entonces nos toca a nosotros, los padres, esforzarnos, primero para agradar a Dios a causa de lo que Él ha prometido para mí. Pero hay una bendición. Mira, las promesas de Dios son generacionales. La salvación es individual, pero las promesas son generacionales. La salvación es individual, no estoy hablándote de la salvación, estoy hablando de las promesas de Dios que son generacionales.
Dios le prometió a Abraham que lo iba a bendecir, que su generación iba a ser numerosa y poderosa en la tierra. Y sobre su nieto recayó y se hizo real la promesa que le dio al abuelo. Entonces las promesas de Dios, amados, son generacionales. Cuando Dios se compromete contigo a bendecirte, tiene que ver tu generación ahí. Tiene que ver tu generación. Por eso es que la palabra de Dios dice que también nuestras malas actos o nuestras consecuencias o nuestros actos negativos tienen consecuencias negativas aún sobre nuestros hijos. Por eso es que cuando los fariseos se acercaron a Jesús, le dijeron: mira, este nació ciego. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Entonces hay una creencia, porque hay un principio bíblico que nosotros como padres lo que hagamos afecta para bien o para mal sobre nuestros hijos. No podemos andar inocentes en la calle, alcohólicos, borrachos, creyendo de que todo está bien. No, estamos afectando negativamente la vida de nuestros hijos. La palabra de Dios me está diciendo que si yo quiero que mis hijos sean benditos en la tierra, poderosos en la tierra, a lo mejor de tus hijos, tu vida justa saldrá de tus hijos, a lo mejor presidentes, alcaldes de una nación, que puedan gobernar, que puedan dirigir, que puedan afectar políticamente a una sociedad. Porque está en la palabra de Dios esa promesa. Entonces, teniendo esto claro, teniendo este compromiso que debo hacer como padre, teniendo esta responsabilidad que tengo que entender, que tengo que dejar ese legado sobre mis hijos. Hay una historia en Primera de Samuel, capítulo 2. ¿Usted ha escuchado hablar del sacerdote Elí? Era un sacerdote. La labor del sacerdote, ¿cuál era? ¿Alguien tiene idea de cuál era la labor del sacerdote? Era el mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Era el que pedía perdón. Entonces Elí era el sacerdote del pueblo de Israel en ese entonces, y él era el que trabajaba en el templo y el que ofrecía ofrenda, el que ofrecía holocausto, y le decía: Padre, perdónanos, hemos fallado. Y él era el mediador, él era el que oraba, el que predicaba, el que enseñaba en las sinagogas. Y el sacerdote Elí tenía 2 hijos, ¿sí? 2 hijos, que muy seguro desde niño lo vieron a su padre ofrecer holocausto. Vieron a su padre orar. Vieron a su padre decir: mira cómo. Yo me imagino que uno de los niños le decía: papá, vamos a pasear. Espérame un momento que tengo que ofrecer sacrificio. Termino de ofrecer sacrificio y nos vamos. Entonces el sacerdote iba a su cuarto de holocausto y presentaba ofrenda, presentaba sacrificio. Y así se crecieron los 2 niños de Elí. Así crecieron, viendo a su papá ofrecer holocausto. Y de hecho era ley que todo judío, que toda persona del pueblo de Dios sepa desde los 6 años, tenía que aprenderse la ley de Moisés. ¿Sí? Ese era el contexto histórico de esta historia. Entonces estos niños desde los 6 años le enseñaban a todos, no solamente a los hijos de los sacerdotes, sino a todos, la ley. Usted conversa con un niño de 9, 10 años de Israel y se sabe la ley se sabe la Torá del Génesis hasta Deuteronomio, todo se lo sabe. Así que conversar con un niño judío es cosa seria. Entonces estos niños, estos hijos, así crecieron, así se formaron en la casa del sacerdote. Pero miren lo que dice el versículo 2. Capítulo 12. Y los hijos de Elí eran hombres. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran los hijos del sacerdote? ¿Cómo eran los hijos de Elí? No, pues ni con la polla. ¿Cómo eran los hijos de Elí? ¿Cómo deberían haber sido? ¿Ah? Lindos, ¿no? Bellos deberían haber sido, que no mataban ni una mosca, sentaditos ahí. ¡Ah, qué bellos cuando son los hijos del sacerdote! Pero eran impíos. Y me llamó la atención ayer que estaba haciendo el mensaje, lo que decía el siguiente verso
en el capítulo 2, en el versículo 12. Y no tenían conocimiento. Y yo me puse a pensar ayer y dije, ¿cómo así que no tenían conocimiento de Jehová? ¿Cómo así que no tenían conocimiento de Jehová? Si a los niños judíos les enseñan la ley desde pequeños. Si vieron desde pequeño a su papá ofrecer sacrificio todos los días a favor. ¿Cómo así que no tenían conocimiento? Y me acordé de Job. Cuando dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. Pastor, ¿qué significa eso? Que tú puedes haber escuchado de Dios toda tu vida, pero probablemente todavía no lo puedes ver. Probablemente todavía no puedes conocer a ese Dios grande, poderoso y temible. ¿Has escuchado de Dios? Sí. Pero lo que Dios quiere es tener una relación personal contigo donde tú directamente te acerques a Él y Él directamente pueda tratar contigo. Entonces lo que yo pude entender en ese momento es que los hijos de Elí podían haber tenido todo el conocimiento de la información recibida, pero su papá no se dio tiempo, no se dio lugar de enseñarles a ese Dios personal que debe haber tratado con ellos. Elí, un perfecto sacerdote, pero tenía cero como papá. Los hijos no tenían el conocimiento. Padres, no te canses de predicarles a tus hijos. Predícale a tus hijos. Háblales de Dios. A la entrada, a la salida, tengan 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 20 años, 40 años, usted sigue siendo su papá. Y predíquele a sus hijos. Hábleles de Dios a sus hijos. Enséñeles de Dios a sus hijos. No, me pasa que ya ustedes no conocen a mi hijo. Ya mi hijo está grande, ya no me escucha. Pero es que la respuesta de la semilla no tiene que ver contigo. Porque Dios, su palabra es la que no vuelve vacía. Lo que nos toca a nosotros es lanzar la semilla. Sí, así como usted ha visto cuando en el campo echan la semilla y están sembrando el arroz y la están lanzando. No depende del sembrador que crezca. Depende de la tierra. El crecimiento, la palabra sola es la que no vuelve vacía. Usted solo vaya y lance la palabra sobre sus hijos, predique sobre sus hijos, lance versículos, enséñeles a Dios y la palabra misma es la que volverá, la que hará crecer. Entonces cuando el sacerdote Elí dijo, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo así que Elí no se dio tiempo para enseñarle a sus hijos? ¿Cómo así que Elí no pudo predicarles a tal punto que ellos no tenían conocimiento? Y eso me llegó. Y mira cómo crecieron estos hijos de Elí a causa de una mala guía como papá. Y dice, eran pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué hacían los jóvenes? Menospreciaban las ofrendas. Es decir, no había honra. No había respeto. ¿Qué es menospreciar? Cuando no hay respeto, cuando no hay reconocimiento, cuando no hay honra. Enséñenle a sus hijos al momento de cuando uno tiene que traer su ofrenda, bueno, con respeto. Así sea 10 centavos, 25 centavos que usted le dé a su niña, depende de su capacidad para que sus hijos ofrenden. Enséñenles que es con honra, con respeto. ¿Saben lo que hacían ellos? Los hijos de Elí, de lo que el pueblo traía, no es que ellos daban poco, no. El pueblo traía la ofrenda, llevaba al altar, el sacerdote lo recibía. Ellos iban al lugar del altar y cogían de la ofrenda. ¿Sí? Miren el nivel de irrespeto y deshonra a Dios. Todo lo que hagamos en irrespeto y en deshonra a Dios tiene consecuencias, amada iglesia. No podemos caminar por ahí pretendiendo que somos sus hijos y que Dios nos dé todo. Hay principios, hay deberes y normas para el pueblo que es de Dios. Si usted se considera parte del pueblo de Dios,
Porque dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que tú y yo somos pueblo santo, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Así como tenemos beneficios, también tenemos obligaciones. Tenemos deberes que cumplir como hijos de Dios. Entonces el sacerdote no corrigió nunca a sus hijos y dice que los hijos de Elí crecieron como menospreciaban las ofrendas y eran jóvenes impíos. Es importante, amados, que nosotros instruyamos a nuestros hijos. ¿Están aquí, padres? ¿O me han dejado solo? ¿Están aquí? ¿Sí? La importancia de un legado de honra. La importancia de un legado de honra. Y sabes que sobre Elí reposaba una promesa. Él hizo las cosas bien aparentemente, él no le faltó a Dios. Porque no leemos que Elí haya hecho algo, un pecado oculto de Elí. Usted puede leerse, yo sé que en su casa usted va a leer la Biblia, a ver lo que dijo el pastor Rommel, va a ir con su familia, se va a sentar, va a estudiar todo Primera de Samuel. Yo sé que usted practica si tiene ese hábito. Y cuando lo haga usted va a darse cuenta de que Elí no falló. Que Elí no es que tenía escondido por ahí un pecado, no, Elí no hizo nada de eso. Y es más, sobre Elí había una promesa. Pero mira lo que dice el versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de mi padre andarían delante de mí perpetuamente. ¡Qué promesa! ¿Sabe lo que está diciendo este versículo 30? Que Dios le había dicho a Elí: Elí, yo voy a estar perpetuamente contigo. Yo voy a bendecir toda tu generación, a tus hijos, a tus nietos, a todos los tuyos yo los voy a bendecir. Yo, Elí, voy a estar contigo hasta el final, porque eso es perpetuamente. Y las promesas de Dios ya aprendimos que no son individuales, son generacionales. ¿Sí? Las promesas de Dios, ¿cómo son? Son generacionales. Entonces, aquí hay una promesa: Elí, yo voy a estar contigo. Yo soy Jehová, yo voy a estar contigo hasta el final. Y cuando tú te vayas, yo voy a estar con tus hijos. Wow, ¿a quién no le encanta esa promesa? ¿Qué padre no quisiera tener la certeza y la seguridad que cuando ya está partiendo para la presencia del Señor, ay, pero qué tranquilidad tengo porque yo sé que Dios va a seguir con mis hijos? ¿Sí? Qué tranquilidad, me voy con paz porque yo sé que Dios se va a encargar de mis hijos. Ellos ya han aprendido y Dios me prometió a mí que también se iba a encargar de ellos. ¡Qué paz! Porque una de las cosas que a lo mejor a un padre le puede dar mucho temor es: ¿y ahora qué va a hacer de la vida de mis hijos? ¿Y ahora? ¿Cómo van a ser ellos? Pero cuando tienes la seguridad de que Dios te está prometiendo, de que aunque tú te vayas, porque tú le enseñas el camino. Dice la Biblia que tú y yo, los padres, somos arcos y nuestros hijos son flechas. Entonces nosotros le enseñamos el camino, pero es Dios el que los va a guardar en ese camino. Entonces ese versículo, ayer que estaba redactando el mensaje, dice: qué tremendo, qué promesa tan fuerte la de Dios sobre la casa de Elí. Pero mira lo que pasó. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos por poco. O sea, hoy estamos como los cómics, ¿no? Danger, 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 danger. A corregir, señores. A corregir, iglesia amada, si algo estamos haciendo mal. Hay promesas que a causa de nuestra mala práctica como padres se pueden cortar. Se pueden cortar. Dice Dios: yo prometí bendecirte, Elí. Yo prometí estar contigo, prometí estar con tus hijos, con tus nietos, con todos los tuyos. Me prometí a bendecirlos. Pero tu deshonra, la deshonra que permitiste en tus hijos, hacen que yo no pueda cumplir
esas promesas. Jesús, vimos al principio del mensaje, entró a Nazaret, pero a causa de la deshonra no pudo hacer muchos milagros ahí. Primicias tienen que ver con honra. Necesitamos aprender a honrar a Dios. Y repito, no tiene que ver con dólares, tiene que ver con la actitud de mi corazón. Cómo yo vivo mi vida de honra a Él, de respeto, de reconocimiento, de obediencia hacia Dios. Y entonces Elí, esa mañana yo creo que recibió la peor noticia. Después pasaron muchas cosas, hasta el punto que Elí murió, sus hijos murieron, consecuencia del pecado. Pero este versículo a mí me llama la atención de tener que trabajar específicamente en mi relación con Dios y la responsabilidad que tengo de enseñarles el camino a mis hijos de Dios, de predicarles a Dios, de mostrar de que es pecado ciertas cosas y enseñarles a que debemos honrar a Dios en nuestro caminar. Y termino con una última historia. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 1. Con esta historia de Nehemías terminamos. ¿Usted sabe quién fue Nehemías? ¿Sabe algo de Nehemías? Nehemías era un copero del rey, vivía en un palacio precioso. No le faltaba nada. El hombre tenía todo. Era como que esté trabajando hoy alguien en la Casa Blanca, ¿no? Estatus, posesión, reconocimiento. Y Nehemías va por un mandato de Dios, siente en su corazón ir a una misión, a reconstruir los muros de Jerusalén. El pueblo de Israel estaba mal, estaba en gran afrenta, a tal punto, miren lo que dice Nehemías capítulo 1, versículo 2 y 3. Vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, ¿sí?, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. ¿Por quién preguntó Nehemías? Por los judíos que habían quedado, por los judíos que estaban ahí. Mira la respuesta, verso 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? En un gran mal y afrenta. ¿Qué es estar en afrenta? Yo creo que de ahí se deriva el término que afrentoso. ¿Qué es estar en afrenta? No tenían ni para comer. Vendían a sus hijos como esclavos para poder alimentarse. ¿Sí? Ellos estaban en una tierra que Dios les había prometido a sus padres. ¿Se acuerdan cuando entró José ahí a Jericó, las murallas cayeron, entraron a Jerusalén? ¡Uah! Y Dios les dijo, yo le voy a dar la tierra que fluye leche y miel. Esa era la promesa. Y ellos entraron y poseyeron casas. Habitaban casas, sembraban, tenían la tierra, tenían haciendas, potestad, tenían todos, comenzaron. Dios los prosperó. Pero ¿cómo estaban ahora? En gran mal y en gran afrenta. ¿Sí? Enfermos, eran esclavos. Me imagino que comenzaron ay no, ¿y ahora qué hacemos? Comenzamos a vender, comenzamos a dar. Dice que ellos, a causa de la hambruna que salió esos días, comenzaban a vender sus cosas. Y llegaron a un punto de que eso era muy grande y ya no pudieron seguir pagando, ya no tenían nada más que vender y andaban
por las calles, viendo cómo se alimenta. Lea la historia de Nehemías. El pueblo de Dios, el que entró con una promesa a esas tierras, hoy estaban en gran mal y en gran afrenta. Las naciones veían, ¿y esto? Las naciones se burlaban de ellos al ver la necesidad en la que vivían. Eso es vivir en gran mal y en gran afrenta. No tener ropa para vestir, no tener comida para comer, así vivían. En el versículo 7 del mismo capítulo 1, dice, en extremo, mira lo que dijo Nehemías, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi santo nombre. Una pausa ahí. ¿Cómo estaba el pueblo? En gran mal y afrenta. ¿Sí? El pueblo que años atrás había entrado a ese lugar como una tierra prometida, como el lugar donde fluía leche y miel, donde los racimos de uvas, dice la Biblia, que había que cargarlo entre dos. ¿Ah? Ese lugar precioso que fueron y que ellos lo tomaron por posesión, comenzaron a hacer lo malo delante de Dios. Por eso que usted se acuerda del versículo donde José dice, vean ustedes a qué Dios quieren servir, pero yo y mi casa serviré perfecto. Entonces los demás siguieron sirviendo a los otros días. Vamos a ver un poquito de qué pasó con este pueblo. Pero allá empezó el pecado. ¿Sí? Afectó, vinieron siguientes generaciones, y cuando llegamos a la generación de Nehemías, los padres que 3, 4 generaciones antes habían entrado con una promesa, por la deshonra a Dios, la cuarta y quinta generación de ellos que entraron con promesa, vivían en ¿cómo? En afrenta y en gran mal. No me venga a decir que como padre no tenemos consecuencias sobre la vida de nuestros hijos, porque la palabra de Dios me está enseñando de lo que yo haga como papá va a afectar, para bien o para mal. ¿Se acuerdan del Salmo capítulo 112? ¿Se acuerdan? Bendito el hombre, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, su descendencia será poderosa en la tierra. Ese lléveselo, que es un regalo que le doy. Pero Nehemías me está enseñando a mí lo mismo que pasó con Elí. Nehemías me está enseñando a mí que si yo como padre no corrijo mis actos, pasará la generación, y entonces esa generación, la cuarta, la quinta, la tercera, en gran mal y en gran afrenta. Entonces Nehemías, porque siempre Dios tiene misericordia y siempre Dios se acuerda de nosotros y Él tiene gran misericordia. Mira la oración de Nehemías. Es que esta oración de Nehemías, ese versículo, Señor, hemos pecado. Primero reconoce la falta. Señor, hemos pecado contra ti. Hemos hecho gran mal delante de ti. Lo acabamos de leer. Está en el versículo 7 y 8. Hemos hecho lo malo delante de ti. Perdónanos. Pero no solamente se queda con el perdónanos, porque quiero enseñarte esta mañana un secreto del reino. Nehemías le dice a Dios en oración, en tu palabra dice. Ese es el secreto más poderoso de la oración que podemos tener. No es Señor, perdóname, he hecho lo malo, ten misericordia, Padre, perdóname, voy a hacer ayuno, perdóname. No.
Nehemías dice, en tu palabra dice, Señor, que si nosotros nos volvemos de nuestros malos caminos y reconocemos nuestras faltas, entonces tú tendrás misericordia de nosotros. Eso es lo que activó el favor de Dios sobre el pueblo de Israel en ese entonces. Lo que va a activar el favor de Dios no va a ser nuestros llantos, nuestras lágrimas, porque Dios no es un Dios emocional. Él puso emociones sobre nosotros, somos almáticos, nos apasionamos, lloramos, nos enojamos, nos alegramos, pero Dios responde no a nuestras emociones ni a nuestros sentimientos, Dios responde a la palabra de Dios. Entonces, ese día, Nehemías dice, en tu palabra dice, que si nosotros reconocemos nuestra falta, que si nosotros nos volvemos de nuestros malos caminos, entonces te acordarás de nosotros, Padre. Ese fue el inicio, así inició Nehemías la historia de la reconstrucción. Así empezó la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y era alguien que estaba orando, no estaba en Jerusalén, estaba bien. Pero ese no es el punto esta mañana. Entonces, si hemos faltado, si hemos hecho algo malo, porque no hay justo ningún uno, dice la palabra de Dios. Cada vez que hagamos algo malo, volvámonos a Dios, pero con la palabra. Señor, perdóname, en tu palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que se aparta alcanzará misericordia. Señor, quiero apartarme de la práctica de mi pecado, no quiero ocultarlo más. Y entonces esa palabra es la que activa tu fe, y esa palabra es la que activa la bondad de Dios, esa palabra es la que activa la misericordia de Dios, esa palabra es la que activa el favor de Dios sobre ti y sobre tu casa. Necesitamos volvernos de nuestros malos caminos, pero no por emoción, sino por el principio de lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, yo sé que esta mañana no te estoy hablando de que Dios te va a bendecir este 2024. Y por eso estamos como que una cara que ponen mis hijos cuando los retos tienen. Igualito, se parecen a Valerita y a Danielita ahorita. Los amo mucho en el Señor. Y la intención de aprender de la palabra de Dios es a desarrollarnos, es a aprender lo que la palabra de Dios dice. Y que usted pueda crecer en el mundo espiritual. Por eso que el apóstol Pablo dice, pero ustedes ya están grandes para darle leche espiritual. Hay que darles vianda. Y en estos tiempos que estamos viviendo, no estamos para darles palmaditas en la espalda, decir, tranquilos, Dios está contigo, todo va. No, debemos tener el compromiso como pastores, nosotros de enseñarles a la iglesia, a la congregación, la importancia de que caminar viene en la senda que Dios ha establecido para nosotros. Porque estamos a las puertas del final. Ya sea que nos vayamos o que Dios nos llame, tenemos que prepararnos y preparar a nuestros hijos. Y también puede ser que tus padres no sean cristianos y tú tengas hijos y tus padres sean tus hijos espirituales. Te toca enseñarles también. Y termino con Nehemías. Miren lo que dice, bueno, la historia de Nehemías oró, reconoció la falta. Vámonos directamente al capítulo 9. En el capítulo 9, versículo 2 dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de ¿quiénes? Capítulo 9, lo que acabamos de leer hace un momento era el capítulo 1. Pasó la historia, ya Nehemías reconstruyó, hubo la oposición, levantó el muro, crecieron, ya se instauró el muro, ahora el pueblo de Israel se hizo un solo, se habían apartado de los extranjeros, ya se habían alejado, solo estaban ellos, y ese día, dice, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres,
Versículo 25 dice, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil. Y heredaron, está hablando de los padres, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en gran bondad. ¿Están conmigo en el versículo 25? Esto es lo que disfrutaron los padres. ¿Sí? Esta es la promesa que disfrutaron los padres. Verso 25, repitamos, dice, y los padres de ellos, cuando entraron a Jerusalén, es que no puedo, por tiempo, no puedo leerles todo el capítulo. Pero el verso 25 dice, los padres de ellos tomaron ciudades fortificadas, tierra fértil, heredaron casas llenas. ¿A cuántos les gustaría heredar casas llenas? ¿Ah? Heredaron casas llenas, dice, de todo bien. En esas casas había oro, había plata, había la cama de 3 plazas o aire acondicionado, de todo bien. La mayor, había Netflix, DirecTV, televisores de 4K, de 60, todo full. En esa época era lo mejor. Y aparte, cisternas hechas. ¿Por qué dice cisternas hechas? Porque en ese tiempo no había el agua potable, ¿no? Entonces, el que tenía pozo era el que tenía plata. Y de ese pozo sacaba su agua. Y el hombre que tenía pozos era un hombre, dice, las cisternas hechas, viñas, olivares, árboles frutales. Y mira, comían y se saciaban. Mira la promesa de Dios. Mira lo que es disfrutar de una promesa. Porque Dios no es solamente, no, yo te prometo, no. Dice la palabra de Dios que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Si usted no cree a una promesa de Dios, no hay honra. Porque honrar es creer. Acuérdese siempre de eso. Si usted duda de una promesa de Dios, no hay honra. Y cuando no hay honra, Jesús no pudo hacer allí muchos milagros. ¿Te acuerdas del libro de Mateo? Cuando hay honra, es la llave de lo sobrenatural del cielo aquí en la tierra. Y ese pueblo disfrutaron, dice, comieron y se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero, siempre hay un pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convencerlos convertirlos a ti. E hicieron grandes abominaciones. Qué malagradecidos, ¿no? Ay, qué malos que eran. Y cuando somos nosotros, no, ¿y qué de malo tiene celebrar Halloween? ¿Y qué de malo tiene ver una película en Netflix de esas que están con esas imágenes? ¿Qué de malo tiene un cigarrillo en el contexto histórico? No es que vamos a ser santos, porque no podemos ser santos. Pero tenemos una gran responsabilidad de no practicar el pecado en nuestras vidas. De practicar el perdón, la mansedumbre, el amor. Porque a lo mejor no practicamos, no fumo, no tomo, no digo malas palabras, nada de esas cosas. Pero a lo mejor todavía hay mucho orgullo en mí. A lo mejor todavía ando con palabras deshonestas, todavía miento. Hay muchas formas de faltarle a Dios. Dice, entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos les oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías,
y según tus misericordias muchas veces los libraste. Están redactando todo esto los hijos de toda la vida que tuvieron los padres. ¿Sí? Están redactando cómo fue la historia de los padres de esta generación que estaba aquí con Nehemías. Versículo 34 dice: nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con los que los amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les distes y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí siervos en la tierra que distes a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y si multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorearon sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos, ¿cómo están? Así estaba el pueblo. Este versículo 37, ayer que lo redactaba el mensaje, la tierra que me debería pertenecer a mí, la están disfrutando los reyes que puso Dios sobre ellos a causa de la desobediencia y la deshonra. Pastor, ¿y entonces qué hago? Ya está, ya no se puede hacer nada. En el último versículo 38 dice que ese día se levantaron y reconocieron esa falta. Y por familias hicieron un escrito. Y toda la familia firmaron en esa historia. Estamos hablando de Nehemías. Todos firmaron comprometiéndose. Ese día trajeron al Esdras, no era el sacerdote, pero Nehemías estaba con Esdras. Esdras no era el sacerdote, Esdras era un escriba. Y ese día, desde que rayó el alba, 5 de la mañana más o menos, hasta el mediodía, dice, todo lo que le estoy contando está en Nehemías 9 y 10. Ese día el pueblo de Dios volvieron a escuchar la ley. Y Esdras desde las 5 de la mañana hasta las 12 del día comenzaron a leer la ley, a leer la ley, a leer la ley. Y todo se escuchaba. Y dice ahí que todos empezaron a llorar al escuchar cómo Esdras les leía la ley y de cómo era Dios de bueno con ellos y de cómo sus padres se habían portado con Dios. Comenzaron a llorar, a quebrantarse. Y ese día, los hijos que estaban ahí, toda la familia se reunieron y dijeron, voy a hacer un compromiso. Vamos a hacer un compromiso. De ahora en adelante, voy a volver a los caminos de Dios. Sin importar lo que los padres habían hecho. Pero mira la afrenta que vivía a causa de la consecuencia del pecado de los padres. Y ese día, el capítulo 10 dice que se reunieron todos. Hicieron un compromiso con Dios y dijeron, de ahora en adelante, vamos a ser pueblo de Dios. No nos vamos a mezclar con naciones extranjeras. Vamos a volver a deleitarnos en la ley. Y sellaron y firmaron por familias. Y desde ese día, Dios les devolvió lo que era de ellos, que lo habían perdido a causa de la deshonra, a causa del pecado. Nuestro Dios es bueno, iglesia amada. Las promesas de Dios son generacionales. La salvación es individual, pero la promesa es generacional. Atentos, padres.